Hoy quiero que finalmente platiquemos sobre la definición de verdad de Tarski, y ya la demos con precisión para que podamos empezar a utilizarla. Para hablar de la definición de verdad de Tarski, quiero que toquemos tres puntos. El primero va a ser la intuición, es decir, cuál es la idea detrás de esta definición. Eh, por qué se define como se define y más o menos, pues en qué estamos pensando con esta definición. El segundo punto es un detalle técnico eh, que tiene que ver con a qué fórmulas bien formadas sí les vamos a decir que son verdaderas o falsas y a cuáles no. Específicamente tiene que ver con los que vamos a llamar enunciados. Y bueno, el tercer punto es ya dar la definición propiamente, que va a ser una definición recursiva. Es decir, como siempre, vamos a dar primero la definición para las fórmulas bien formadas más sencillas, en este caso para las atómicas, y después vamos a decir cómo, usando la definición para fórmulas más sencillas, podemos definir verdad en fórmulas más complicadas. Entonces, vamos a empezar con la intuición. Este, para hablar de la definición de verdad de Tarski, hay un ejemplo maravilloso que es de Tarski, eh, que creo que es la mejor forma de entender exactamente en qué estamos pensando con esta definición. Y el ejemplo es el siguiente. La nieve es blanca, es verdad. Es decir, esta afirmación entrecomillada, la nieve es blanca, es verdad. Sí y solo sí, la nieve es blanca. Y bueno, suena un poco extraño y a lo mejor suena medio tonto, pero vamos a tratar de deshebrar qué quiere decir este enunciado. Por un lado tenemos esta parte de aquí, la nieve es blanca, entrecomillada. Y las comillas nos dicen una cosa muy importante, y es que esta expresión de aquí estamos haciendo referencia a ella, y déjenme usar otro color, al lenguaje objeto. Eso, si recuerdan, el lenguaje objeto es el lenguaje que estamos estudiando. Nosotros vamos a estar estudiando los lenguajes de primer orden y ellos van a ser nuestro lenguaje objeto. Y estamos hablando sobre ese lenguaje en términos de otro lenguaje, que es en el que está escrito todo lo demás. Y ese es el metalenguaje. Ahora, en este caso pasa algo pues curioso, porque coinciden el lenguaje y el metalenguaje, ¿no? Ambos son en español. Pero eso no es lo importante aquí, ¿no? El chiste es que, bueno, estamos diciendo esta expresión escrita en nuestro lenguaje objeto que resulta ser el español, esta expresión en, en español la nieve es blanca, vamos a llamarla verdadera, vamos a decir que tiene la propiedad de ser verdadera, sí, solo si la nieve es blanca. Y aquí cuando cambiamos en el nivel del lenguaje, fíjense que ya cuando decimos la nieve es blanca, aquí abajo, ya no estamos pensando en la cadena de símbolos escrita en español que significa la nieve es blanca. Ahora ya estamos pensando en pues que la nieve es blanca, que el objeto que entendemos por nieve tiene la propiedad de ser blanco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea central de todo esto es que si yo tengo una expresión escrita en el lenguaje y quiero saber si es verdad o mentira, yo lo que tengo que hacer es interpretarla, exactamente qué me está diciendo, a qué se refieren, y entonces yo puedo decir, bueno, esta palabra eh, de 5 letras escrita en español
en realidad se interpreta como este objeto que al menos todos los que viven en lugares muy fríos conocerán bien, que cae del cielo en el invierno, ¿no? Entonces, la palabra nieve la estamos, para decirlo en los términos que hemos usado, está llegando el hada madrina y la está convirtiendo en un objeto de real que existe en el mundo y que no solo es un manchón de papel en el objeto nieve. Y de la misma forma, pues la propiedad de ser blanca la estamos interpretando como una propiedad que ocurre, un fenómeno que ocurre en el mundo real y que podemos calificar algo como ser blanco o no ser blanco, etcétera, ¿no? Entonces la intuición solo es, tú tienes una cadena de símbolos y si ya sabes cómo interpretar a esos símbolos, a qué se están refiriendo, pues entonces te están describiendo un estado de las cosas en el mundo real y entonces tú puedes ir a ver el mundo real y si la descripción que te da ese enunciado coincide con el estado de las cosas, pues ese enunciado es verdadero. Y si no coincide, pues ese enunciado es falso, ¿no? Entonces, aquí esto lo podríamos resumir como que las fórmulas bien formadas describen un estado de las cosas y pues vamos a decir que son verdaderas si lo que describen en realidad sucede. Entonces esa es la clave detrás de la definición de verdad de Tarski. Tenemos algo que formalmente solo son símbolos, los interpretamos y vemos qué nos están diciendo sobre el mundo real, lo comparamos con el mundo real y pues si lo que describen es lo que pasa, pues es verdadera y si lo que describen no es lo que pasa, entonces es falsa. Y aquí vamos a hacer lo mismo, solo que nosotros, bueno, ¿cuáles son los detalles? Las fórmulas bien formadas de los lenguajes de primer orden, pues no nos sirven mucho para hablar sobre la nieve y si es blanca o si no es blanca o si nada de eso, ¿no? Por otro lado, sí nos sirven muy bien para hablar sobre matemáticas, sobre objetos matemáticos y sobre cómo se relacionan y cómo interactúan distintos objetos. Entonces, el lugar o la realidad con la que tenemos que compararla es pues con las estructuras matemáticas, ¿no? Y ahí es donde entran las estructuras elementales de las que ya hablamos. Las estructuras elementales van a ser esos mundos de verdad donde vamos a comparar si lo que describen las fórmulas bien formadas es correcto o no lo es. Entonces esa es la intuición y en la tercera, esta era la primera parte y en la tercera parte que les dé la definición explícita vamos a ver cómo se implementa esta intuición específicamente para los lenguajes de primer orden. Pero antes que eso, quiero que discutamos tal vez un detalle técnico, pero es interesante y quiero que lo platiquemos, que es la diferencia entre verdad versus satisfacibilidad. Entonces, nosotros en realidad de entrada no vamos a definir que una fórmula bien formada sea verdadera, sino vamos a definir que una fórmula phi es satisfacible. Y por ejemplo, si recuerdan sus cursos de lógica 1, en lógica proposicional, generalmente ahí usábamos el término satisfacible. Entonces, satisfacible para fórmulas que tenían al menos un renglón de su tabla de verdad verdadero.
Si algún renglón de la tabla de verdad es uno, es decir, si había un estado, si había una interpretación bajo la cual podíamos decir, eh, esta fórmula sí pasa, no es verdadera, aunque, bueno, no voy a usar el término verdadero porque eso estamos hablando, pero una fórmula satisfacible si en algún renglón de su tabla de verdad daba uno, ¿no? Que intuitivamente significaba que podría pasar. Bajo una cierta interpretación, lo que decía podía ser correcto. Y en realidad no usábamos el término que una fórmula fuera verdadera. También teníamos que una fórmula fuera una tautología, que era cuando todos sus renglones son uno, ¿no? Es decir, cuando bajo cualquier interpretación, en el caso de las tautologías, de las fórmulas del lenguaje proposicional, cuando bajo cualquier asignación de verdad, nos daba uno, eran verdaderas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las fórmulas eh, de primer orden? Ya platicamos que hay un pequeño problema eh, con las variables. Por ejemplo, si tenemos un tipo de semejanza que sea simplemente un símbolo relacional, de aridad 2 no le voy a poner ni subíndice ni superíndice porque ya sabemos que es un símbolo de relación binaria y no va a haber confusión. Y un símbolo de constante. Imagínense que mi estructura A es los enteros, va a ser mi universo de discurso. Mi símbolo R interpretado en A va a ser eh, el orden usual de los enteros. Y mi constante C interpretado en A va a ser el cero. Y entonces, eh, pues de nuevo, yo ya tengo una estructura y y yo me pregunto por la fórmula bien formada R de X, C, ¿no? Que esto, pues ya que interpretamos las cosas, lo que nos está diciendo es básicamente X es menor o igual que cero, ¿no? Y bueno, uno dice, bueno, ya interpretamos esa fórmula y pero no nos está describiendo un estado de las cosas, ¿no? Porque X menor o igual que cero, pues como X es una variable y no sabemos quién es X de entrada, pues no podemos decir si esto es verdad o mentira porque no nos está describiendo un estado de las cosas, porque no se está comprometiendo esa X a ser nadie en particular, ¿no? Entonces, esto no es una proposición, porque si se acuerdan, nosotros habíamos dicho hace mucho que las proposiciones eran afirmaciones a las que les podíamos asignar un valor de verdad verdadero o falso, y no ambos, ¿no? Y en este caso no podemos hacer eso con lo que tenemos. Eh, entonces, a veces se les llama funciones proposicionales. ¿Y por qué? Porque si sustituimos a esta X por algún elemento de Z, para cada elemento de Z que sustituyamos, vamos a tener una proposición ahora sí de verdad, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto 1 es menor o igual que cero, pues eso sí es una proposición y es falsa. Si yo les pongo -8 menor o igual que cero, eso también ya es una proposición y es verdadera, ¿no? Entonces, por cada forma de sustituir
eh, a un número entero por ese X, yo tengo una proposición que puede ser verdadera o falsa. Entonces, por eso es como una función proposicional, porque cada vez que yo sustituyo esa variable, ya tengo una proposición. ¿Cuál es la cosa? Que esta fórmula bien formada por sí misma eh, no representa a una proposición, no describe un estado de las cosas y necesitamos incluir una asignación de las variables. También ya hablamos de ellas, ¿no? Una función que a cada variable le asigne un elemento de z, bueno, en general del universo de la estructura, y en ese caso ya podemos, de nuevo, ya se van a convertir en proposiciones. Que esto es un poco, está haciendo la función de esta función proposicional que mencionamos, ¿no? Me sustituye a la variable y entonces ya me queda una proposición. Pero, sin incluir a la asignación de variables, viendo la fórmula bien formada por sí misma y a la estructura por sí misma, yo no puedo decir si esa fórmula bien formada es verdadera o falsa. Es más, sería incorrecto calificarla como alguna de las dos, porque no me está describiendo un estado de las cosas, ¿no? Entonces, esto a lo que nos lleva es que a nosotros eh, solo queremos definir verdad para enunciados. Y creo que lo mencionamos al final de la semana 2, pero si ya no se acuerdan, no pasa nada. Un enunciado solo era una fórmula bien formada eh, sin variables libres. Y de nuevo, si no se acuerdan que era que una fórmula tuviera variables libres, lo que quiere decir así en términos cortos, la definición, les dejo que la vayan a buscar la definición formal, pero la intuición es que nunca tenemos variables volando como en esta expresión. Si yo intercambiara para todo x, la cuantifico y el cuantificador es lo que le quita la libertad a esa variable x r de x, c, es decir, lo mismo que antes, pero le agregué el cuantificador. Fíjense que ahora esto como que lo que nos está diciendo es para todo entero, x es menor o igual que cero. Y esto ya es una proposición, esto sí es una proposición y podemos decir que es mentira, ¿no? Porque el 1 está en z y 0 es menor o igual, perdón, y 1 no es menor o igual que 0, ¿no? Entonces ya tenemos un contraejemplo de esta afirmación, ya podemos decir que es falsa. Entonces, aquí justo es esta dualidad entre variables libres y variables acotadas. Cuando una variable está acotada porque vean cómo pierde su independencia, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de cualquier número real, sino que lo estamos usando como, de alguna forma, como una marca, como un indicador para referirnos a todos los números enteros o a cualquier número entero, no a uno en particular. Esta X de aquí, ya su función lingüística cambió, ¿no? Ya no estamos hablando de un elemento en particular, sino que estamos hablando de todos, individualmente de todos, ¿no? O de cualquiera. Que contrasta cuando lo comparamos con esta expresión de acá, donde solo decimos X es menor o igual que 0. El individuo X, que de nuevo no nos estamos casando con que sea alguien en particular, pero al mismo tiempo no estamos hablando de que sea una propiedad que pase para todos, ¿no? A lo mejor esto pasará para algunos X y para otros no. En cambio aquí, sí estamos diciendo pasa para todos, todos cumplen esta propiedad y eso es lo que nos permite evaluar si es verdad o mentira.
Entonces, esta es una definición, es una distinción chistosa, pero es importante porque nosotros vamos a querer solo hablar de verdad o nos gustaría solo hablar de verdad en enunciados, es decir, en aquellos que no tienen variables libres, aquellos que cuando los interpreto sí se convierten en proposiciones, de verdad. No son solo como funciones proposicionales, sino que de veras son cosas que yo puedo decir verdadero o falso. ¿Por qué les dije que esto era un comentario técnico? Porque en un mundo ideal, nosotros daríamos una definición de verdad de forma recursiva, que es como siempre definimos las cosas para los lenguajes de primer orden, pero sobre los enunciados. Y entonces empezaríamos con los enunciados más simples y usaríamos eso para definir verdad en enunciados más complicados. ¿No? De la misma forma que lo hacemos para todas las fórmulas bien formadas, pero pues solo para enunciados, que es para los que nos interesa realmente definir verdad, ¿no? Eh, Sin embargo, eh, esto no se puede hacer y la razón por la que no se puede hacer es que no podemos construir a los enunciados exclusivamente a partir de otros enunciados. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo? Pues la expresión que teníamos de arriba, r de x, c, ya quedamos que este no es enunciado. Pero yo tengo que usarlo para construir a, para todo x, r de x, y este sí es enunciado. Y no hay un enunciado más simple a este del que pudiera construirlo, ¿no? Y cualquier noción de simpleza que busquemos, ya sea el número de símbolos o el número de operadores lógicos o lo que se les pueda ocurrir, vamos a regresar a este problema de que los enunciados no solo se construyen a partir de otros enunciados. Y es esencialmente por esta operación de cuantificar, ¿no? Cuando ponemos un cuantificador, eh, eliminamos una variable libre, efectivamente. Aquí le pusimos el Abelardo y le quitamos la variable libre, se volvió una variable acotada. Entonces, esto significa que no podemos dar una definición recursiva solo para enunciados. Tenemos que hacerlo para todas las fórmulas bien formadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El plan es, pues, definir que una fórmula bien formada sea satisfacible en una estructura bajo una asignación de variables. Y de nuevo, satisfacible y no verdadera porque vamos a necesitar la asignación de variables para lidiar con estas cosas que son funciones proposicionales y no verdaderas proposiciones. Entonces, solo les vamos a llamar satisfacibles, como diciendo es algo que puede ocurrir. No les vamos a dar el adjetivo de verdaderas. Y de aquí vamos a extraer una definición de verdad para enunciados. Entonces, esta es la parte que es, por eso es un comentario técnico. Como no podemos dar esta definición recursiva que nos gustaría sobre enunciados, tenemos que hacer un pequeño rodeo, definir
dar una definición de satisfacibilidad para todas las fórmulas bien formadas y a partir de ella ya seleccionar o destilar una definición de verdad solo para enunciados. Entonces, bueno, eso es todo lo que quería platicarles. Ahora sí ya podemos dar la definición formal. Como este video ya se alargó mucho, lo voy a separar en otro video. Eh, pero bueno, nos vemos.